un trabajo que Mario Luis Fuentes y Saúl Arellano vienen realizando a partir de 2019. Le agradecemos mucho a la Feria de Libro de Minería la oportunidad de presentar este libro aquí, editado por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, y que forma parte de las publicaciones que el PUED, el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, viene realizando alrededor de temas críticos del desarrollo contemporáneo. En esta ocasión, y como el título del libro lo dice, se trata de un análisis de los derechos económicos y tiene como propósito sobre todo dar cuenta de las condiciones estructurales del cumplimiento, comúnmente del incumplimiento, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México, de los comúnmente llamados los DESCA, por sus siglas. El texto asume el principio constitucional según el cual la interpretación del orden jurídico nacional, su piedra angular, supone que todas las decisiones que se toman en las instituciones y en las políticas públicas estén obligadas a hacer cumplir con los derechos humanos. No nada más en términos de paradigma constitucional general, sino en términos operativos, como guía de las políticas. Pero sabemos que eso no ocurre todavía así, y que ese eje vertebrador de los derechos humanos no es lo que debería ser el eje del sistema de planeación, pero no nada más en términos de visión general, sino también el eje en términos de programación de las acciones gubernamentales, por cierto, de los 3 órdenes de gobierno, no solo del gobierno federal, y también de la presupuestación, es decir, que asignemos los recursos públicos de acuerdo con las necesidades de cumplimiento de los derechos. ¿Cuáles derechos? Creo que es parte de lo que Saúl Arellano nos va a contar. Y este principio vertebrador de que cumplamos con los derechos humanos en todas sus expresiones fue un largo proceso civilizatorio que sigue en proceso. No está ni mucho menos concluido. Y es muy importante el libro, el aporte que han hecho el doctor Saúl Arellano y el doctor Mario Luis Fuentes, porque los derechos humanos están bajo acecho, están cuestionados. Es más, están siendo atacados directamente por los nuevos movimientos iliberales, normalmente conservadores y sobre todo los de derecha más extrema. Y ese cuestionamiento a los derechos es, por cierto, uno de los ejes de la política del nuevo gobierno de Estados Unidos. Y entonces el tema cobra una nueva actualidad, si no es esta frase redundante, cobra actualidad no nada más por el contexto y entorno del debate global sobre los derechos humanos, sino porque en México estamos enfrentando muchas dificultades para cumplir con obligaciones alrededor de los bienes públicos. Y los bienes públicos, la educación, la salud, la seguridad social, el agua, tienen detrás derechos asociados. Se trata entonces, pues, no solo de un trabajo académico, que lo es, sino también, quizás sobre todo, de una preocupación y una ocupación de los autores, Saúl Arellano y Mario Luis Fuentes, por saber más y transmitirle al público cómo estamos cumpliendo con los derechos. Y entonces el libro se estructura más o menos así, después de la presentación y la nota inicial, cómo van los indicadores del cumplimiento de los derechos, luego cuál es el panorama, digamos el paisaje general
sobre el estado de los derechos y culmina con unas reflexiones orientadas a promover colectivamente el cumplimiento de los derechos. Esa es la estructura general. Tiene una gran utilidad, repito, un gran interés inmediato para todos y también un interés académico notable. De antemano felicito a Saúl y a María Luis por el trabajo que, repito, tiene una tremenda actualidad. Y le dejo la palabra al autor para que nos haga sus comentarios. Como ocurre aquí en la Feria del Libro, tenemos 45 minutos. Nos quedan 40 para poder escuchar la presentación, darles la palabra a ustedes para sus comentarios o preguntas y cerrar nuevamente con las palabras de Saúl. Adelante, Saúl. Gracias. Muchísimas gracias al maestro Enrique Provencio. Él es nuestro coordinador en el PUED, en la UNAM. El PUED es un programa de estudios de nuestra Universidad Nacional y retomo muchas de las cosas que dijo él, ¿no? En primer lugar, el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo tiene esta impronta de ser un espacio de investigación pura, desde luego, de investigación académica, de difusión, divulgación, pero sobre todo de generación de textos que tengan la capacidad, o que al menos eso buscan, de incidir en la política pública, ¿no? Esta es una de las características que tiene nuestro programa, de ser un espacio que busca discutir frente al poder, frente a los gobiernos, cómo es que se deberían estar generando políticas públicas, procesos de planeación, procesos de programación y presupuestación, como ya lo dijo el maestro Enrique Provencio. En segundo lugar, el PUED, desde luego, es un espacio que, además de generar esta vocación o de tener esta vocación de incidencia, lo que busca es generar textos que aborden los temas desde las perspectivas que pudiéramos denominar convencionales, pero también buscar aristas que no necesariamente están suficientemente abordadas o agotadas. Y de eso va este libro, de eso trata este libro fundamentalmente. La discusión sobre los derechos humanos en el mundo tiene 200 años más. La discusión sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, bueno, tiene décadas ya de estarse dando a nivel internacional y en México. Pero en este texto lo que buscamos los autores fue construir, primero, un estado del arte, llamémoslo así, de una manera muy licenciosa, en términos de qué tanto se están cumpliendo o incumpliendo los derechos. Me adelanto, una de las conclusiones mayores que tiene el texto es justamente que en México hay un incumplimiento generalizado de los derechos humanos, particularmente este conjunto de derechos que forman parte del núcleo central de la parte dogmática de nuestra Constitución y que establece cuáles son los derechos humanos a los que las personas nos han sido reconocidos en México, pero sobre todo, qué es lo que se debería estar haciendo para cumplirlos. El artículo primero de nuestra Constitución, como lo decía el maestro Enrique, lo que nos dice es que todos los derechos humanos son reconocidos, ¿no? En nuestra Carta Magna, no solamente en su texto, sino también en las convenciones y tratados internacionales. Esa es una de las grandes cosas que se lograron a partir de la reforma del 2011 a nuestra Carta Magna, generando incluso lo que las y los juristas denominan un nuevo paradigma constitucional, el paradigma de los derechos humanos. ¿Pero qué está acá? Justamente como se creó un nuevo paradigma, entonces lo que debería estar ocurriendo en nuestro país es que deberían haberse modificado las políticas y mecanismos de cumplimiento de los derechos. Eso no ha ocurrido aún. ¿Y en qué sentido debieron haberse modificado? En primer lugar, en su interpretación, que ya de suyo es muy importante. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que los derechos, todos los derechos humanos, particularmente estos, deben ser interpretados a la luz de los instrumentos convencionales de que dispone la comunidad internacional, hoy severamente atacados, ¿no? Y justamente por eso rescato lo que decía el maestro Provencio, en el sentido de que hoy más que nunca es importante salir, dar el paso al frente y tomar posición. ¿Por qué? Porque hay un embate internacional al sistema
multilateral de resolución de conflictos, de negociaciones, de acuerdos para temas clave para el planeta, de interés planetario, como llaman algunos autores, pero también hay una embestida en contra de toda la narrativa y toda la cultura de los derechos humanos a nivel internacional, encabezada desde luego por el gobierno de Donald Trump ahora, pero que en Europa está pasando algo similar, que en América del Sur, América Central y en diferentes regiones del mundo lo estamos viendo. En esa perspectiva, los mecanismos convencionales, es decir, tratados, acuerdos, etcétera, forman parte de nuestra Constitución. Y si algo buscamos aportar a partir de este texto fue justamente dar cuenta de cómo estos derechos han sido interpretados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ustedes saben seguramente, y si no, lo comentamos acá, en México hay un esquema muy claro, tanto en la Constitución como en la Ley de Amparo, que fue recientemente modificada de manera regresiva. Nos quitaron una muy buena parte de lo que implicaba el derecho o las posibilidades del juicio de amparo. Para empezar, se eliminaron efectos generales, ¿no? Cosa que es gravísima desde el punto de vista jurídico y de los propios derechos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa entonces? Que en México tenemos no solamente lo que dice el texto constitucional, sino que también tenemos todo un sistema, un corpus interpretativo normado, reglado por la propia Corte y que nos dice cómo deben interpretarse estos derechos. Es decir, no solamente nos dice la Constitución, toda persona tiene derecho al agua, por ejemplo, ¿no? Al agua limpia para el consumo humano. Es uno de los derechos fundamentales. Pero la Constitución es leída por expertas, expertos, pero también por todo el aparato jurisdiccional del Estado mexicano, es decir, el Poder Judicial de la Federación, los poderes judiciales de los estados y todo lo que de ahí se deriva, ¿no? Pues bien, este derecho al agua no solamente es lo que nos dice aquí, sino que hay ya criterios interpretativos de la Corte que se llaman jurisprudencia y que ahí nos dicen exactamente cómo debe interpretarse, no solamente en el ámbito jurisdiccional, es decir, cuando alguien va a un juicio, sino que al convertirse en jurisprudencia, entonces son de cumplimiento obligatorio para todos los organismos de gobierno, para todas las entidades de gobierno y todas las autoridades públicas, administrativas, legislativas y jurisdiccionales. Un ejemplo clarísimo, ¿no? El derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo. ¿Qué ocurrió con la Corte? Analizaron los códigos penales de los estados y determinaron que la prohibición absoluta de ese derecho era inconstitucional, de tal manera que ordenaron la modificación de todos los cuerpos legislativos que contenían esas medidas que son violatorias de la Constitución. Eso hoy está en juego, ¿eh? La reforma al Poder Judicial tal como se llevó a cabo, no solamente en términos de estructura orgánica, elección de jueces y todo lo que estamos viendo, sino también cómo va a funcionar los mecanismos a partir también, insisto, de la reforma de la Ley de Amparo, de interpretación y la fuerza interpretativa, porque la jurisprudencia tiene fuerza de ley. No pueden brincarse. Y están pasando cosas gravísimas en nuestro país, porque lo que hemos visto es que las autoridades legislativas y administrativas, frente a amparos emitidos por autoridades federales, simplemente dicen, pues no me parece, este juez es un juez espurio, y entonces yo desacato lo que me está mandatando vía una sentencia judicial. Eso es gravísimo para el Estado democrático de derecho. Podemos estar o no de acuerdo con lo que determinan los tribunales, pero el hecho de que una autoridad se niega a cumplir lo que otra autoridad facultada para ordenarle le dice, es gravísimo. Es una crisis constitucional la que estamos enfrentando, sino una crisis política, y eso es inédito en nuestro país. ¿Por qué digo que no hay una crisis política? En el sentido de que, en tanto que hay una gran mayoría, tanto en el Congreso como en los gobiernos estatales, digamos que se mantiene una apariencia de estabilidad política, ¿no? No hay una convulsión, no hay gente saliendo a las calles, no hay una revuelta popular para defender derechos humanos. El régimen está transitando de una manera tersa, digamos, ante estas reformas, pero eso lo está haciendo en medio de una tremenda crisis constitucional. Y de eso va este libro. Lo que este libro hace es decirnos, en primer lugar, destacar cuáles son los derechos que nos reconoce la Constitución. Se ha dicho una y otra vez, y es necesario repetirla cuantas ocasiones sea necesario,
pero los derechos humanos, si no se conocen, pues no pueden ejercerse, ¿no? Esa es una de las características que muchos autores han denominado como la ciudadanía social, es decir, la capacidad de entender y saber cuáles son nuestros derechos, cuáles son los alcances de esos derechos y cómo nos los tienen que cumplir. Si eso no lo conocemos como ciudadanas y ciudadanos, pues no podemos exigir ni el cumplimiento para nosotros y nosotras, pero un deber ciudadano es también exigir el cumplimiento de los derechos de las y los demás. En ese sentido, primer objetivo grandote de este texto es enumerar, enlistar y hacer evidentes cuáles son los derechos explícitamente reconocidos. Porque esa es otra de las cuestiones. El Estado no nos otorga derechos, nacemos con ellos, ¿no? El Estado reconoce que tenemos esos derechos y entonces establece garantías y procedimientos de cumplimiento. En segundo lugar, lo que estamos intentando mostrar es que ya ha habido una serie de debates muy importantes para todo el catálogo de derechos humanos reconocidos en la Constitución y que por, digamos, convención misma, el Pacto de San Salvador, etcétera, lo que tenemos es una clasificación en económicos, culturales y ambientales. Pero esta clasificación abre un debate y también abre exigencias nuevas, porque, por ejemplo, se habló mucho la administración pasada del sistema de salud en México, ¿no? Y del sistema de salud como una estructura que tiene la obligación de cumplir el derecho humano a la salud de las personas, ¿no? Bueno, la Constitución lo dice en el artículo 4 muy claro, toda persona tiene derecho al disfrute de la salud, ¿no? Del derecho a la salud, tal cual. Pero cuando revisamos las convenciones y tratados internacionales, lo que nos encontramos es que el estándar de cumplimiento es muy amplio, porque en el marco convencional dice que las personas tenemos el derecho al máximo nivel de disfrute del derecho a la salud, pensando por ejemplo en la Convención de los Derechos de la Niñez. Si el estándar es el máximo nivel posible, pues entonces estaríamos obligadas y obligados a construir un sistema más allá de Dinamarca, por ejemplo, ¿no? Para citar el clásico. Acaba de salir un ranking, ¿no? De los sistemas de salud. Dinamarca ni está en los primeros 5, ¿no? Está como en el lugar 10, pero pues aún así estamos muy lejos. Estamos como en el lugar 140 y tantos, ¿no? De 190 países de ellos. Entonces, lo que vemos es que este derecho a la salud, que deberían estarnos cumpliendo y garantizando todos los días, no está ocurriendo. Este texto documenta justamente cómo fue interpretado, cómo ha sido interpretado por la Corte ese derecho, y a partir de ese estándar es que medimos y decimos, a ver, deberíamos estar en este nivel, pero estamos en este nivel. Este es el trecho que falta por recorrer para que las personas en México podamos decir que tenemos garantizado el derecho a la salud. Piensen ustedes en lo que está pasando. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la ENSANUD, muestra que prácticamente la mitad de la población se está atendiendo en los consultorios del doctor Simi y compañía, ¿no? Ahora está con San Judas acompañándolo, ¿no? Entonces, la cuestión que vemos aquí grave es que hay una privatización silenciosa del sistema de salud. De hecho, ya no es silenciosa, ya es muy estruendoso lo que está pasando, porque hoy las personas no se atienden en el sector público, ¿no? No solamente es desabasto de medicinas, diferimiento de consultas, diferimiento de cirugías, todo el tema de los diagnósticos inapropiados, el acceso a diagnósticos muy tardíos que hacen que las personas no tengan acceso al tratamiento apropiado y oportuno, etcétera, ¿no? Entonces sí son las medicinas, pero es todo lo demás. Por eso, ante un gobierno, ante un régimen que se niega a la medición, que se niega a la discusión objetiva y científica de los temas, pues creemos que aquí sí, perdón por lo coloquial, tenemos que ser muy necios y muy necias y a insistir en que esto se tiene que monitorear, se tiene que medir y se tiene que discutir con evidencia. Más allá de las buenas intenciones, más allá de los discursos, tenemos que presentar cómo hay una estructura histórico contingente determinada por ciertas condiciones que hacen que las personas no tengan acceso a la garantía de sus derechos humanos. Pensemos en el derecho a la educación. A partir de la pandemia hay un efecto terrible, no solamente en cobertura, también en pérdida de aprendizajes, pérdida de capacidades de socialización, convivencia, armonía y diálogo entre las y los jóvenes, ¿no? Digo, quienes damos clases en la universidad lo vemos, lo palpamos todos los días. Las generaciones que vienen de la pandemia del bachillerato tienen severos problemas de socialización.
serios problemas para interactuar con sus pares, serios problemas de concentración, ¿no? Para estar en un salón, leer y no estar con el celular o platicando con la o el de al lado, ¿no? Entonces, estas condiciones que se perdieron en la pandemia están documentadas acá. Y lo que decimos es, si cumpliésemos o si buscásemos cumplir con el derecho a la educación, con los estándares internacionales, nuevamente, ¿dónde está el Estado mexicano en su responsabilidad de cumplimiento de estas garantías? Pues estamos muy lejos, ¿no? Lo que hace el texto es entonces pasar del análisis crítico de los contenidos de los derechos a este análisis reflexivo sobre lo que dice la jurisprudencia y mostrar enseguida la evidencia de cuáles son las brechas que tenemos en el cumplimiento de estos derechos. Ahora bien, un tercer ámbito, una tercera, digamos, batería de reflexiones que están ahí es mostrar cómo México es muchos Méxicos y cómo las desigualdades que vemos a nivel global se reproducen a nivel estatal y regional. Lamentablemente los sistemas de información, a pesar de que algunos de ellos son muy buenos, el INEGI tiene cosas muy potentes e interesantes, el Coneval pues ya no va a poder generar cosas, ya no va a estar, pero lo que tenemos acá es que a pesar de eso, de que tenemos un catálogo nacional de indicadores, que tenemos un sistema nacional de información estadística y geográfica establecido en la ley, no tenemos desagregaciones que nos permitan ver municipio por municipio cómo se están cumpliendo los derechos humanos. Y eso es muy grave para un país en general y más para uno de estas dimensiones. 2.564 municipios, algo así tenemos al país, zonas metropolitanas, un sistema urbano nacional con más de 400 ciudades. Bueno, ese digamos, complejo, gigantesco territorial tiene desigualdades regionales y desigualdades estatales. No es lo mismo nacer, se ha dicho y hay que repetirlo hasta el cansancio, no es lo mismo nacer en Chiapas que en Guerrero y Oaxaca, que Nuevo León, Ciudad de México o Aguascalientes, por ejemplo, ¿no? No está en este texto, pero recuperamos parte de él en lo que corresponde a los derechos de la niñez, que están considerados y garantizados en el artículo 4. Pero una de las cosas que recuperamos es el índice de los derechos de la niñez, que también está editado por el PUED, aprovecho la promoción, ¿no? Para que lo busquen ahí en la página del PUED, es de descarga gratuita. Pero lo que mostramos, por ejemplo, es que una niña o un niño que nace en Chiapas o que nace en Batopilas, por ejemplo, en Chihuahua, ¿no? En la Sierra Tarahumara, tiene hasta 3 veces más probabilidades de morir antes de cumplir sus primeros 5 años de vida que una niña o un niño que nace en la Ciudad de México o en Nuevo León. Y estamos hablando de un país que se supone debería garantizar integralmente los derechos humanos. Estos principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia, no regresión o progresividad no se están cumpliendo y es una violación flagrante. ¿Qué intentamos mostrar entonces? Que no solamente hay brechas así en lo global, sino que estas brechas y estas desigualdades se expresan o tienen una expresión territorial muy profunda y que nos habla de un país dividido no en norte y sur, como se dice normalmente, sino fracturado y dividido en cada una de las entidades federativas en su interior. No es lo mismo nacer en San Nicolás Garza García que en alguno de los municipios del sur de Nuevo León. No es lo mismo nacer en Ciudad Juárez o en Chihuahua que en Batopilas. No es lo mismo nacer en Durango que en el Triángulo Dorado, ¿no? Me refiero a la ciudad. No es lo mismo nacer en la ciudad de León o Irapuato que en Jichú o Santa Catarina en Guanajuato. No es lo mismo Morelia que Cherán. Y así vamos viendo cómo en cada entidad de la República se reproducen, decimos los autores, casi de manera fractal, ¿no? Hay como una especie de fenómeno fractal donde la desigualdad se reproduce como si fuese un mosaico, ¿no? Y en cada entidad y en cada municipio vemos lo mismo, ¿no? En municipios grandes, donde hay cabeceras municipales enormes, ¿no? Lo mismo ocurre. Zonas de alto ingreso, de alto bienestar y zonas enormemente depauperadas. En los años 70, 80 se hablaba de cinturones de miseria, ¿no? De las zonas altamente marginadas, etcétera. Y el nombre que le pongamos, lo que vemos es la reproducción de la desigualdad. Aquí en la Ciudad de México no hay que ir muy lejos, ¿no? No es lo mismo vivir en las lomas, en Paseos o Fuentes del Pedregal, que vivir en Santa Fe en las Barrancas, ¿no? O en la propia zona metropolitana. No es lo mismo vivir en el centro de Ecatepec
que en las zonas periféricas de Catepec, Chimalhuacán, Chalco, donde me digan, la desigualdad está presente y eso es parte de lo que documentamos con evidencia de cómo esa desigualdad crece, que esa desigualdad se reproduce y que no estamos midiéndola adecuadamente. Utilizamos normalmente el coeficiente de Gini para medir desigualdad, ¿no? Pero el coeficiente de Gini, con la potencia, importancia que tiene, no nos permite percibir estas disparidades y estas desigualdades, sobre todo por lo que implica en términos de derechos humanos. Es cierto que en la teoría de los derechos humanos, todos los derechos valen igual, digamos, ¿no? Vale lo mismo el derecho a la salud que la educación por el principio de interdependencia e indivisibilidad. Pero sí mostramos acá que hay derechos que de alguna manera abren la puerta para el cumplimiento de otros derechos. Hay autoras y autores, esto está discusión todavía, pero que se les llaman derechos llaves o habilitantes, ¿no? Aunque dirían algunos, todos los derechos son habilitantes, sí, pero hay unos más que otros, ¿no? Entonces, lo que mostramos es que ni esos que deberían estar en el núcleo central del cumplimiento de todas las garantías que deberían estarse generando, no está ocurriendo. Me refiero al derecho a la vida, por ejemplo, ¿no? En los últimos 30 años, lo que vemos es, si contamos de 1990 de hecho al 2023, lo que nos encontramos es como la mortalidad violenta en jóvenes se ha incrementado de una manera muy importante, ¿no? Pasamos de prácticamente una serie de tasas que, si bien es cierto, eran muy malas, a partir del 2008 hacia acá son peores todavía, ¿no? La primera causa de muerte en jóvenes en México, pensando de 14 a los 29 años, la primera causa de muerte son las causas externas, es decir, causa violenta, mortalidad violenta. Y eso se reproduce en prácticamente todo el país. Eso es algo interesantísimo, ¿no? A diferencia de cómo los homicidios dolosos están ocurriendo en ciertas entidades, la mortalidad violenta, incluyendo suicidios, homicidios y accidentes, esa se distribuye casi de manera, digamos, proporcional al tamaño de las poblaciones. Sí, con algunos picos en entidades donde hay mucha violencia, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Sinaloa, pero vemos cómo esta mortalidad violenta no debería ser lo que María Luz Puentes ha denominado en otros textos las muertes que no deben ser. ¿Por qué? Porque son muertes, todas ellas prevenibles y por lo tanto evitables. La mortalidad por suicidios, la mortalidad por homicidios y lo otro, ¿no? Como la muerte de niñas y niños por homicidio es una muerte muy cruel, ¿no? Cuando vemos los métodos, que eso no está suficientemente documentado en el texto, pero lo estamos haciendo ya, las muertes por homicidio de niñas y niños se diferencian de las muertes de las y los adultos en que los métodos que se utilizan son de alta crueldad. No lo voy a decir, no se trata de hacer aquí la alarma, ¿no? Pero la cuestión es que vemos que la fenomenología delictiva es distinta y este tipo de textos justamente lo que intentan hacer es mostrar cómo la fenomenología de la cuestión social tiene que analizarse todavía más, tiene que desplegarse aún más y tiene que ser capaz de dar cuenta de la complejidad, de la interdependencia de los fenómenos y de la mutua determinación que tienen entre ellos, ¿no? Si algo intenta aportar entonces el texto, cierro con esto, es uno, que hay un incumplimiento generalizado de los derechos humanos en nuestro país, que este incumplimiento tiene una expresión territorial desigual y que no estamos atendiendo a los principios y estándares constitucionales y tampoco convencionales para que en México podamos construir un país de auténtico bienestar, de auténticas capacidades para vivir como debemos vivir, ¿no? Con posibilidades incluso hasta de felicidad, ¿no? Eso se da a nivel individual, pero que debemos a pensar cómo las condiciones materiales objetivas de vida pueden traducirse en mayor salud mental, pueden traducirse en mayor capacidad de las personas de vivir bien, ¿no? Y esto no hay que definirlo, decía Spinoza, ¿no? El bien y el mal son de suyo evidentes. Y si esto es así, podemos construir un país de igualdad, un país apropiado para las infancias, un país donde los derechos humanos sean estándar de vida y no excepción y privilegio de unas y unos cuantos, ¿no? Mil gracias por la atención. Muchas gracias, Saúl. Pues aquí lo tienen el recuento y síntesis que nos ha hecho Saúl.
y los derechos que cubre: educación, igualdad de hombres-mujeres, maternidad y paternidad, alimentación, salud, ambiente sano, agua, vivienda, identidad, niñez, cultura física, que también tiene especificado un derecho, movilidad, seguridad vial, trabajo, justicia, entre otros. Todos estos derechos entran en las crisis. Me da mucho gusto ver aquí a la doctora Nayeli Ruiz, coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales, porque ella ha dicho, y se lo hemos escuchado, que en las situaciones de crisis, por lo que sea, fenómenos hidrometeorológicos, por ejemplo, sismos, todos los derechos entran en crisis. Y esa visión integrada de los derechos pues no está como que ni muy dicha en alguna parte, aunque el principio constitucional sí dice que tienen que ser interdependientes, indivisibles. El rasgo de la indivisibilidad tiene 6 Is latinas, es difícil de pronunciar. Les quiero comentar brevemente, antes de darles la palabra, que además de estos libros, estoy haciendo aquí el recuento directamente de nuestra página. En 2022, Mario Luis Fuentes y Saúl Arellano publicaron Índice de los Derechos de la Niñez, que ya habían publicado uno antes de 2018. Saúl publicó en 2024 el diagnóstico de los derechos ambientales en México, y ambos vienen publicando también una serie que se llama Nuevo Ensayo Político-Social de la República Mexicana, que es un recuento, una relectura de los censos, y ya van por el tomo 3. 4. El primero cubrió hasta el 29, luego el segundo hasta el 40, y así han venido, entre otras publicaciones que están disponibles en la página web. Y queda abierta la palabra para sus comentarios o preguntas, para que al final el doctor Arellano reaccione. Bueno, buenos días. Primero, felicitar, saludar la publicación del texto, y segundo, preguntarte, no sé si dentro del estudio que hicieron se tenga más o menos documentado qué tanto se denuncian las violaciones a derechos humanos a ESCA, concretamente, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el no jurisdiccional. Porque, no sé, me parece que contrasta un poco con, digamos, esta cotidianidad de los derechos, de su naturaleza misma, con otros derechos que son, dejan de denominarlo así, graves, violaciones más graves, parecerían más importantes, y no estoy seguro de si, digamos, tienen una relación cuantitativa con el número de violaciones que se producen, con las denuncias que se hacen de los mismos. Pues mientras alguien más se anima, puede decir respondiendo, Saúl. Sí, bueno, no tenemos esa numeralia, porque la violación a los derechos humanos no necesariamente es un delito, entonces no se puede construir una cifra negra como sí ocurre con la parte de la justicia. En términos de acceso a la justicia sí hay un recuento digamos, de qué tamaño es la cifra negra, ¿no? Delitos no denunciados o denunciados que no llegan a carpetas de investigación. Pero lo otro es muy complicado porque, insisto, en tanto que no son conductas delictivas o acciones que se puedan tipificar como delitos, algunas sí, ¿no? En el ámbito ambiental y tal, pero entran justamente en las categorías de los delitos, ¿no? Y entran en esa estadística, pero lo otro no. Lo que sí hay es un recuento, no hecho por nosotros, pero lo tiene la Corte, por ejemplo, de amparos relevantes en estas materias, ¿no? Y que han venido de procesos de litigio estratégico, que han llegado incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha emitido varias sentencias en contra del Estado mexicano. Uno de los más notables es el caso Minimuna, por ejemplo, ¿no? Donde se determina que la limitación presupuestal no puede ser argumento de un gobierno para no cumplir con derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Pero más allá de esto no hay una numeralia, porque de lo que estaríamos hablando, si tenemos un escenario de incumplimiento generalizado de derechos humanos, pues habría que ver nada más, por ejemplo, cuántas personas no tienen surtimiento de receta, por poner el ejemplo más quizá evidente, ¿no? O cuántas personas no tienen derecho o acceso efectivo al agua, ¿no? Ahí estaríamos hablando de millones, ¿no?
prácticamente el censo dice que casi el 23% no tienen agua, ¿no? Y vaya, cuenta tubos, ¿no? El censo no cuenta acceso efectivo. De ese 78% que sí tiene acceso al agua potable, pues alrededor de como el 80% tiene diario, ¿no? Y ahí le vamos, y menos del 80% tiene acceso diario, ¿no? Y no solamente es eso, ¿qué calidad de agua recibes cuando recibes agua, ¿no? Entonces le vas bajando y ves cómo el estándar constitucional no se cumple, ni el estándar convencional. ¿Hay cuántos millones hablamos, no? Todos, ¿no? Si vemos la encuesta, la ENSIG, ¿no? Por ejemplo, habla de potabilidad, ¿no? Es lo que mide ahí el INEGI. Y la potabilidad la define como el hecho de que una persona esté dispuesta a abrir la llave, poner su vaso y tomarla directamente, ¿no? Bueno, solo el 22% de las y los valientes mexicanos que lo hacen están consignados ahí. El resto no, aun cuando... en México 18. Así es, y aun cuando hay regiones y ciudades donde el nivel de cloración y potabilidad del agua es mayor en términos reales, ¿no? Pero la percepción está ahí, entonces es muy difícil establecer cuantitativamente qué tanto no se cumple. Por ejemplo, derecho al medio ambiente sano, ¿no? Y si pensamos allí, desglosemos en calidad del aire, ¿no? Bueno, nada más de ver una aproximación quizá, número de enfermedades respiratorias provocadas por contaminación ambiental. Estamos hablando de millones al año, ¿no? Y ahí nuevamente, ¿qué tanto son directamente atribuibles solo a esto o a los factores, ¿no? Entonces es muy difícil construir una numeralia de incumplimiento derecho por derecho en esos términos, ¿no? Sí hacemos con indicadores que tienen, porque la otra es comparabilidad y desagregación, ¿no? Es decir, ¿cuál indicador está disponible para las 32 entidades para los mismos años? Para tener al menos una base mínima de comparar, ¿no? Ya no hablemos de metodología de elaboración del dato, cosas mucho más complicadas que el doctor Cortés, sin duda alguna, podría decir mucho más que yo de esto. Déjenme decirle que están el doctor Cortés y la doctora Rosa María Rubalcaba, dos de los grandes maestros que tenemos en el país. Gracias por estar. Y bueno, eso sería lo que pudiera decir, ¿no? Un tema muy complejo. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, que registra cosas de vivienda, seguridad, ordenamiento, agua, áreas verdes. Casi la mitad de sus denuncias actualmente son sobre las mascotas. Y cuando se empezó a hacer ese registro, había un gran problema. La mayor parte de las denuncias eran sobre las podas de los árboles y casi nadie denunciaba el agua, mucho menos la calidad del suelo de conservación. Y todos los problemas estructurales no se denunciaban. Y además quienes denunciaban eran clase media alta. Polanco, Roma del Valle. Entonces hay un problema de desigualdad en la denuncia. Hay un problema de sesgo en el tipo de problemas denunciados. Hay un problema de documentación, porque uno no siempre sabe cómo denunciar. En fin, un problema mayúsculo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Adelante, por favor. Gracias. Bueno, primero, desde luego, celebrar el trabajo de una línea de interés que efectivamente tiene que ampliarse. Retomo rápidamente, precisamente haber comentado en una convención. Quizá parte de estas diferencias de lo que comenta el Pau, sea interesante hacer el ejercicio, tendría que ver con lo intangible y lo tangible del recurso y o el derecho, ¿no? Si la gente no lo siente, no lo percibe, pues sí también no tiene esa conciencia, ¿no? El agua, bueno, es un recurso pues, muy claro, es tangible totalmente, pero de la salud no necesariamente. Y finalmente, pues nada más agradecer el concepto de fractales, me parece sumamente oportuno y de gran interés para poder explorar en ese sentido, güey. Aunque desde luego sin la estadística necesaria pues, es prácticamente imposible. Gracias. No, gracias. Sí, vaya, el tema aquí es que yo insistiría en el asunto de los sistemas de información de que disponemos, ¿no? Toda medición, todo índice, todo cálculo que se lleve a cabo, pues depende de los datos, ¿no? Y si tú no eres el generador de los datos, pues entonces se complica aún más. Y por eso creo que una de las conclusiones que tiene justamente el texto es que hace falta mucho más información. Y en donde ahí quizá una de las contribuciones es que estamos señalando dónde falta más
y donde estaríamos en ausencia de plano de información para medir cosas, ¿no? Lo hicimos en el índice de los derechos de la niñez. Hay derechos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que no son susceptibles de ser medidos. Por ejemplo, el derecho a la intimidad. ¿Cómo lo mides? ¿Con qué indicadores? El derecho a la identidad, por más que se mide con el acta de nacimiento, el derecho a la identidad es mucho más amplio que el mero registro oportuno al nacer, por ejemplo, ¿no? Y así podemos ver varios de los derechos que están en la ley que no hay manera de medirlos, ¿no? Porque sí, son algunos quizá clasificables como intangibles, pero hay otros que son muy tangibles, pero no tenemos datos para medirlos, ¿no? Entonces, esas son las grandes limitaciones a que nos enfrentamos quienes hacemos este tipo de ejercicio, ¿no? Tangibles y además difusos. Así es. Derecho al medio ambiente sano tiene expresiones muy concretas y medibles, pero tiene otras ¿Que no? muy difusas, como dice su nombre. ¿Alguien más quiere comentar? Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias por el espacio. A mí me preocupa mucho el tema de la operacionalización de los derechos. En el caso de los graves violaciones a derechos humanos, como que es más sencillo medirlos, pero también determinar el subregistro, porque estamos hablando de procesos que sí pueden registrarse en el sistema jurisdiccional. Pero en este caso, como ya lo mencionaron, está el grave problema, por un lado, de determinar los derechos difusos, pero también de trabajar con la operacionalización de los derechos. Y creo que una de las cosas en las cuales hay mucho éxito, y de hecho se señala en parte también en el texto, es en el papel de la administración pública y de los sistemas de derechos humanos en el marco de la administración pública, del poder ejecutivo que tiene en sus manos hacerlo, pero que además, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, nos queda mucho de ver el sistema de derechos humanos que da seguimiento a los DESCA, y también la capacidad de seguirlos y de sancionarlos por parte de las comisiones de derechos humanos, ¿no? Pues creo que allí hay un déficit importante que hay que trabajar, sobre todo en el caso de los derechos humanos, que la naturaleza impulsa como lo que está pasando acá, y que, bueno, sí, o sea, tenemos indicadores de vulnerabilidad, pero esos indicadores de vulnerabilidad, digamos, centrados en las personas y en el derecho de las personas, no necesariamente están considerados en los procesos de planeación. Y entonces creo que la discusión y el material viene mucho al caso, porque también estamos, como muchos de nosotros sabemos, iniciando también el proceso de planeación de la Ciudad de México con el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento, y este tipo de textos debería ser literalmente la columna vertebral de un proceso de planeación territorial, pero también, digamos, en el marco de derechos humanos. Entonces creo que una de las cosas que valdría la pena sería enfatizar el papel de los diferentes actores de derechos humanos en este tipo de procesos de planeación, porque finalmente las oportunidades son pocas las que tenemos de realmente tener una incidencia en la medida, en los indicadores y en, digamos, la trayectoria o la proyección a largo plazo. Y ahorita justo estamos en esta coyuntura, pues creo que sería de celebrar pues, que todos estos textos fueran tomados directamente en cuenta en los diferentes proyectos de planeación que se abren en este momento. De acuerdo, sí. Bien rápido, ¿no? Porque estamos sobre el tiempo. Rolando Cordera dice, nos decía recientemente, que deberíamos recuperar la planeación como una forma superior de diálogo público, ¿no? Y eso lo hemos abandonado. Ahora bien, en términos de lo que comenta la doctora Nacheli, una de las cosas que no tenemos en México es una buena cantidad de bufetes dedicados al litigio estratégico, ¿no? Porque por ahí podría ir, ¿no? Decía Carbonell en algún momento que pues esto va a ser a golpe de amparos, ¿no? Tendría que ser a golpe de amparos, pero no tenemos suficiente, digamos, masa de bufetes que se dediquen al litigio de los DESCA, ¿no? Porque hemos tenido muchos avances en materia judicial, ¿no? Y acceso a la justicia, violación al debido proceso, presunción de inocencia, todas estas partes que vemos todos los días en la tele, ¿no? Pero en la parte de los DESCA no hemos avanzado suficientemente, ni siquiera en el debate sobre su justiciabilidad, ¿no? Hasta dónde son justiciables y hasta dónde son exigibles vía amparos, vía determinaciones jurisdiccionales, ¿no? Creo que es parte de lo que habrá que seguir debatiendo. Y bueno, nada más como cierre, el PUED UNAM acaba de presentar también las propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo, lo es el maestro Provencio junto con nuestro rector,
al gobierno de la República, y todos estos instrumentos quizá pueden abonar de manera relevante ese debate, tanto a nivel nacional como en los gobiernos estatales que están llegando. Mil gracias por estar, de verdad. Y a Saúl, ayer además presentamos en el salón de al lado, por cierto, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Rolando Cordera y yo, el libro Reflexiones y Propuestas 2024-2030 del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo. Y por alguna razón el tema central de la presentación terminó siendo el de la planeación. Bueno, por la razón de que el próximo día 28 se envía a la Cámara de Diputados la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo. Muy buen punto, doctora Ruiz. En la arquitectura constitucional de la Ciudad de México, el tema estaba pensado como sistemas. Un sistema de planeación soportado en un sistema de información que alimentara un sistema de derechos que se vinculara con el diseño presupuestal, etcétera. No está ocurriendo así. Una anécdota, justo en este salón, más amplio, se reunía la comisión de la Asamblea Constituyente que dictaminó el tema del sistema de derechos. Esta era su sala de sesiones, por cierto. Pues con esto estamos cerrando la presentación del libro Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México, de María Luis Fuentes y Saúl Arellano, editado por el PUED. Queda a sus órdenes también en la versión PDF en la página pued.unam.mx, junto con otros libros como los que he dicho de los autores. Agradecemos mucho a la Feria del Libro, a Vanessa Granados, Luis Fernando, la presencia de ustedes, de la doctora Rosa María Rubalcaba, doctor Fernando Cortés, y de todos ustedes. Gracias por su asistencia e interés en el tema y en el libro. Buen día. Gracias.